Después de la salida de Nelson Monte, nos reunimos aquí hoy para hablar un poquito de la pretemporada del Málaga, después de esa victoria contundente contra la Antequera por 5-0 con Adrián Niño, ¿no?, como gran nombre propio, y después un segundo triunfo contra la Almería, en el que también ha vuelto a mojar el fichaje del Málaga. Y a falta de los últimos movimientos, pues comentamos un poquito cómo vemos al equipo de Pellicer después de estas dos primeras pruebas de verano. Bueno, Salva, del 1 al 10, ¿ilusionado? El ilusionómetro, buah, yo creo que está ahora mismo en sobresaliente, en 9, ¿eh? En 9, y yo creo que cuando juguemos contra el Oxford será un 9,3. Cuando juegues contra el Accra, bueno, primero contra el Accra, ¿no? Luego contra el Oxford, irá subiendo y llegarás al partido contra el Real Betis ya del Trofeo Costa del Sol en un 10, porque ahora mismo el Málaga está dejando muy, muy buenas sensaciones. A ver, yo creo que sobre todo es un poco sorprendente que el dominio general, ¿no?, en los dos partidos, que yo creo que no es muy típico en pretemporada, que siempre que es verdad que cambia un poquito también, que ha pasado según qué jugadores jueguen, siempre hay momentos del partido que con la unidad, entre comillas, B, pues pega un bajón, que lo pudimos ver un poquito contra la Almería, pero sí que es verdad que la sensación general es muy buena. También es verdad, hay que decirlo, que contra los dos equipos que has jugado, pues tú tenías cierta ventaja de número de entrenamientos, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero oye, es verdad que la Almería también jugó ayer con nombres importantes, ¿no? Vimos a Blopi, a Rivas, Soko. Quiero decir que no fue una Almería totalmente, pues, con muchos jugadores poco habituales o que no vayan a estar en la plantilla del año que viene. Entonces yo creo que a partir de ahí, pues bueno, sí que es bonito ilusionarse. Sobre todo por, más que el rival, yo creo que las sensaciones que han dejado los propios jugadores, ¿no? Incluso los del año pasado, que ya estaban muy bien, ¿no? Pues véase la rubia, yo creo que ha continuado un poquito en esa sintonía buena. Y los nuevos, sobre todo, que yo creo que Adrián Niño es el gran nombre propio. Creo que Doctor ha dejado también muy buenas sensaciones. Joaquín, pues lo que esperábamos un poquito de él, ¿no? Yo creo que esa velocidad, un tipo súper vertiginoso. Y yo creo que la ha demostrado en pretemporada. Yo creo que sobre todo la sensación es esa, ¿no? Que todo lo que esperábamos de cada jugador, pues se está dando en esta pretemporada y es lo que hace a la gente ilusionarse tanto. Yo creo que más allá de los resultados, que evidentemente todo influye, porque si tú ganas 5-0, eso hace que la gente tome un mayor hype con respecto a que llegue la primera jornada. Si tú además también le ganas a un equipo como el Almería, que entendemos que va a estar construido para ascender y que viene de una temporada que ha hecho playoff y terminó cayendo en esa ronda de playoff contra el Real Oviedo, que fue quien terminó ascendiendo, todo eso suma. Pero para mí, la clave para realmente ilusionarme con este equipo es el punto de la idea. Estoy viendo un equipo que, además de, como tú bien has apuntado, fresco, es decir, que se le ve con mucha energía, es la idea clara de va a presionar. Me gusta mucho también que estamos viendo las líneas muy juntitas entre defensa, medio del campo, los delanteros también implicándose mucho sin pelota, que es algo que ya el curso pasado le destacamos muchísimo, por ejemplo, a David Larrubia, pero sin ir más lejos, en el partido contra el Almería hay una acción de Adrián Niño que recupera en campo propio, arremangándose, por decirlo de alguna forma, al completo, hasta el punto de que yo con los compañeros que estaba viendo el partido en directo en Marbella les decía, oye, yo no lo quiero decir muy alto, pero hay cosas de Adrián Niño que se me dan un pequeño aire a Roberto, dentro de que luego evidentemente pueden ser jugadores diferentes y cada uno tiene una envergadura, cada uno utiliza el cuerpo de una forma, pero esa forma de luchar que tiene Adrián Niño, insisto, que tiene esos ramalazos de Roberto, y yo creo que eso es muy importante en este Málaga, que veamos una idea de trabajo total en el equipo. Esto me parece que es clave, y luego si a eso también le sumas individualidades que estamos viendo, como tú bien has mencionado, a los fichajes que se han adaptado a la perfección, o da esa sensación al menos en estos dos primeros partidos de pretemporada, y que los que ya estaban lo están haciendo muy bien, porque David Larrubia lo estamos viendo hacer goles, ya ha metido dos en esta pretemporada. A eso sumarle también que, por ejemplo, Izan Merino, primero porque, bueno, primero no, sí, bueno, primero porque Nelson Monte no estaba y tienes que jugar una parte del partido de central, otra parte de mediocampista contra el Antequera y luego contra el Almería porque está lesionado Luismi, y aún así tú salías de inicio como titular. Hemos visto que se está haciendo líder, podríamos decir, en esa zona del pivote. Así que bueno, insisto, para mí las dos primeras pruebas que ha tenido el Málaga son muy buenas, tanto por resultado, evidentemente, como también por sensaciones. Luego la cosa estará en ver cómo el equipo llegue a esa primera jornada, pero yo creo que ahora mismo el Málaga físicamente
está muy bien. Habrá que ver luego también el resto de equipos, ¿no, David? Porque nosotros al final tenemos ojos para el Málaga y a lo mejor alguien que vea a Leibar piensa lo mismo de Leibar. Pero oye, a mí personalmente me ha ilusionado mucho el ver cómo ha iniciado el Málaga esta pretemporada. Yo ya te digo, sobre todo me parece súper interesante eso que has dicho del cambio un poco de estilo, porque sí que es verdad que evidentemente no es un equipo totalmente distinto, pero yo sí que noto el tema de las velocidades, ¿no? Tanto para presionar como para lanzar jugada una vez que roba el Málaga, que es una cosa que Pellicer o dijo y dejó bastante claro, creo, en la entrevista con el Diario Sur, creo que fue esta semana o la semana pasada, que bueno, que la idea era esa, ¿no? Darle un poquito más de velocidad cuando robaba. Y sí que es verdad que yo creo que sí que casa con la idea de, pues a lo mejor Manu Molina, Dion y este tipo de jugadores que el año pasado, pues yo creo que requerían un fútbol un poco más pausado porque va un poco en su ADN. Pues lo que nos comentaba incluso Manu cuando vino aquí, que le habían dicho como que no casaba con lo que esperaban el año que viene, pues sí que lo veo ahora, lo caso, ¿no? Esa idea o ese cambio de estilo que quiere implantar un poco el Málaga, que creo que se adapta un poco más a lo que hace daño en segunda división, que creo que sí que tienes que castigar cuando robas el balón. Y te hace falta dos cosas, ¿no? Un tipo que lance o jugadores en el centro del campo que sean dinámicos y lancen rápido. Y luego jugadores arriba que sean capaces de correr. Que el año pasado, pues yo creo que no lo tenías este año con Joaquín, con Adrián Niño. Chupete es otro tipo de jugador, pero te puede tanto lanzar como correr en ciertos momentos. Y yo creo que es lo que estamos viendo del Málaga, también con Rafa, ¿no? En una posición un poco más adelantada, que es un tipo que físicamente es muy fuerte y te puede tanto robar como golpear incluso desde el borde del área. Yo creo que Pellicer tiene muy claro eso, ¿no? Que tiene que ser mucho más dañino el equipo. Lo está intentando en esta pretemporada. Creo que también, evidentemente, el tono físico todavía no es el 100%, pero creo que está no está muy lejos, porque evidentemente estamos viendo un Málaga que de piernas va bastante bien. Y yo creo que se va a caracterizar por eso, ¿no? Más allá de bajones que pueda dar durante la pretemporada, o sea, durante la temporada, perdón. Yo creo que sí que en poca cosa de estos dos partidos ya estamos viendo los pequeños cambios respecto al año pasado. Hablabas tú antes de Adrián Niño, yo creo que sí que hay que hacer un poco parada en algunos jugadores. El tema de Adrián, yo estoy muy de acuerdo contigo, le veo muchas cosas de Roberto. Creo que cuando, claro, yo en mi caso, imagino que tú sí, porque narras más partidos de primera ref. Yo lo había visto poco, más allá de los highlights, pues cuando lo típico, ¿no? Cuando el Málaga ficha a alguien, pues te metes a ver, intentar buscar algún vídeo para ver qué es lo que se ha fichado. Y es verdad que hay muchas cosas que no se veían de él. Evidentemente en un highlight no te va a salir cómo presiona Adrián Niño, ¿no? O cómo corre el espacio Adrián Niño en una jugada en la que luego acaba en nada. Pero yo sí que lo he visto en esta pretemporada. Creo que es un tipo que evidentemente no es Roberto, que corría prácticamente todos los balones a intentar robarlos y físicamente lo normal es que no te dé. Roberto en eso le da también un superdotado. Pero sí que le veo con esa agresividad a la hora de intentar robar, de, digamos, no correr por correr, ¿no? Sino que de verdad puede ser un jugador que puede robar muchos balones arriba. Creo que ataca muy bien en el espacio, luego creo que sabe moverse muy bien en el área. Vimos el gol contra el Almería, sobre todo, cómo le amaga el segundo palo, ataca el primero. Y luego, evidentemente, de cara a portería, dudo mucho que sea suerte. Los dos goles sobre todo el golazo contra el Antequera y este contra el Atlético, dudo mucho que sea suerte. O sea, no va a meter todos los goles así, evidentemente, pero que un tipo que es capaz de hacer prácticamente tres cuatro remates, esos dos goles, yo creo que evidentemente el Málaga ha acertado. Otra cosa es que luego tenga malos momentos, no se le dé, pero yo creo que el chico tiene todas las condiciones para ser un gran goleador. Sí, yo estoy en la línea de esto que apuntas. Añadiría también, además de las presiones y los movimientos sin balón cuando el Málaga ha tenido que volver a campo propio, creo que es un jugador que también por alto, contra el Almería sobre todo, se nota que hay un chico que debuta de 18 años, también ahí se puede ver ese punto de que estuviese todavía verde, y bueno, lo vuelve completamente loco, ganándole de espaldas, fijando, cuando bajaba la pelota se daba la media vuelta, abría a sus compañeros y yo creo que eso pues oye, te lo dio Adrián Niño en el partido, sobre todo contra la Unión Deportiva Almería, pero para mí es lo que tú dices, David. Quizá en los highlights no lo ves. De hecho, tú me apuntabas, quizá tú lo tenías algo más visto. No te creas, algo más a lo mejor de lo que tú hayas podido ver de él. Puede que sí, porque algún partido este año del Atlético de Madrid me ha tocado narrar, del B en Primera Federación.
pero es un jugador que lo comentábamos en su momento con los compañeros que se pasaron por aquí a analizar un poquito el perfil de jugador. Terminó siendo, bueno, suplente del suplente, podríamos decir, sobre todo en el último mes y medio. Jugó muy poquito. Marian es quien le tenía tomada la delantera. Falló un penalti que yo creo que es lo que le terminó crucificando para Fernando Torres y eso, pues bueno, hizo que quedase, insisto, en un segundo plano. Si tú llegas a un sitio donde además desde un primer momento te dan confianza, están apostando por ti y te salen las cosas bien, porque en 15 minutos contra la Antequera metes un doblete y ayer en este caso cuando nosotros estamos grabando esto contra la Almería, en nada, 50 minutos metes un gol y dejas buenas sensaciones y de hecho el gol de David Larrubia llega de una presión que inicia Adrián Niño, se mete en un error en el central de la Almería y luego evidentemente hay que darle mucho mérito a David Larrubia que está ahí listo, inteligente para también el apretar y luego llevarse la bola. Pero que yo creo que de momento, de lo que hemos visto de Adrián Niño, muy bien. A mí, otro nombre que me está gustando y que creo que hay que poner encima de la mesa, lo que vimos sobre todo en el partido frente a la Almería, David, es el de Joaquín Muñoz. No sé si te pudiste o no dar cuenta en el día de ayer contra la Almería. Hay muchos momentos donde cae a banda derecha. De hecho, cuando ficha Joaquín, uno de los debates que nosotros tenemos por aquí es ¿dónde va a jugar Joaquín? ¿Va a jugar en derecha? ¿Va a jugar en izquierda? Porque tenemos ese recuerdo del pasado que en el Málaga jugó en derecha, pero que en el Huesca viene de jugar en izquierda. Hay gente que nos decía, no, está mejor en izquierda y otros que pensaban, no, viene para jugar en derecha. Bueno, pues la sensación es que es compatible con David Larrubia, que aunque pueda partir en izquierda, el gol, por ejemplo, la asistencia a Adrián Niño llega desde la derecha porque la rubia se mete un poquito más por dentro, haciendo quizá ¿no? ese papel que veíamos el año pasado ya en el tramo final, con Cordero por fuera, la rubia un poquito más interiorizado y el carril izquierdo al completo para Dani Sánchez, que sabemos que es un jugador que en ese aspecto tiene muchísimo recorrido. Así que evidentemente son detalles, son puntos que habrá que ir viendo cómo esto va evolucionando durante la temporada, pero que de momento veis cosas que hay trabajadas y que quizá el año pasado no se vieron con tanta frecuencia. Sí, yo creo que también tiene un poquito más de libertad. Es verdad que es un tipo de jugador, yo cuando lo fichó el Málaga lo comentaba, que yo creo que se siente cómodo en prácticamente cualquier zona de la media punta. Entonces es un tipo que tiene muchos recursos, ¿no? Su principal regate es la finta, pero yo creo que se siente cómodo en cualquiera de las dos bandas, incluso por dentro lo hemos visto alguna vez. Y yo creo que es un jugador que te da un poco eso, ¿no? Que en alguna ocasión se puede olvidar un poco, ¿no? Entre comillas, de su banda izquierda y crear superioridad en otra zona del campo, como vimos el otro día contra la Almería. Y yo creo que vamos a ver un poco eso, más allá de que te aporte velocidad, yo creo que es otro tipo de jugador a lo que tenía el Málaga el año pasado con Kevin y Cordero, que yo creo que eran un poquito más similares entre ellos y yo creo que te da otra cosa Joaquín Muñoz. Y yo creo que le viene bien sobre todo para la idea que comentábamos antes, ¿no? Al final es un tipo súper rápido, lo vimos sobre todo contra la Antequera, que atacaba muy bien el espacio y que luego sabe jugar también entre líneas, que eso quieras que no es muy valioso, sobre todo cuando tienes jugadores alrededor, pues como la Rubia o como Chupete, que es verdad que en este último partido pues no vamos a hablar tanto de él, pero sí que es verdad que en el primero destacó bastante y que creo que no es ninguna locura pensar en que tanto él como Niño pueden convivir juntos, porque yo creo que Chupete puede hacer incluso mejor, ¿no? A Adrián Niño es un tipo de jugador que puede jugar prácticamente de media punta porque tiene eso, tiene quizás lo que le falta a Adrián Niño, ¿no? Que es un poco a lo mejor de más pausa con balón o un poco más de leer un poquito el juego en esa zona de media punta, que es seguramente lo más difícil del fútbol. Pues yo creo que Chupete lo tiene. No es tan rápido como Niño, a lo mejor no es tan agresivo en la presión como Niño, pero sí que es capaz de asociarse en esa zona, de hacer desmarques que puedan ayudar a los demás. Y yo creo que sobre todo Pellicer lo sabe, no creo que quiera, en algún momento lo veremos, pero no creo que quiera acostumbrar al equipo a jugar con 2-9, porque creo que también vimos ayer también a Dani Lorenzo, que también seguramente lo va a querer meter en dinámica poquito a poco, y creo que es un jugador que cuanto más juega le ayuda un poquito más tanto en lo físico como en lo moral, después del año pasado tan difícil que tuvo. Y que yo creo que es un jugador que también se puede beneficiar de esos nuevos recursos que tiene el Málaga en ataque. Al final sí, tiene muchas opciones en la media punta, tipo de jugadores distintos, con Rafa, con Dani Lorenzo, con la Rubia, con el que quieras meter ahí. Pero evidentemente todos van a mirar un poquito y van a jugar alrededor de lo que tengan arriba y de lo que plantee un poquito Pellicer. De hecho, me gusta que saques y pongas encima de la mesa el nombre de Dani Lorenzo, porque es un jugador que en Primera Federación a mí me parece que es realmente importante para conseguir el objetivo del playoff y luego conseguir ese ascenso
a la categoría de plata. El año pasado, como tú bien has apuntado, pues pierde todo ese protagonismo que ganó debido al tema de las lesiones, pero yo lo estoy viendo bien a Dani Lorenzo, a mí me está convenciendo, creo que todavía puede dar más de sí, seguramente, pero además creo que Dani Lorenzo, ya en su momento lo hablábamos por aquí, de que quizá podía jugar un poquito más atrasado como interior, podríamos decir, ¿no? Porque siempre lo hemos vinculado a la zona de la media punta, segundo delantero. Contra el Almería, por ejemplo, hay muchos momentos donde el Málaga juega en un 4-3-3 claro, con Izan como pivote posicional y Carlos Dotor. Y por el otro lado, en el perfil derecho, Carlos Dotor, en el izquierdo, Dani Lorenzo, intercambiando alturas, ¿no? Siendo en algún momento Dotor el que bajaba a recibir y en otros momentos el propio Dani Lorenzo. Entonces, para mí, esto es lo que te va a dar Dani Lorenzo, la posibilidad de que tú puedas jugar en un 4-2-3-1 como en un media punta más marcado, que sea el que seguramente te filtre, pero también en un 4-3-3 donde en momentos él pueda bajar a ayudarte en la salida de pelota. Incluso también en un 4-4-2 no me sorprendería que jugase junto al delantero centro, que también hemos visto en alguna ocasión en Primera Federación hacer esto a Dani Lorenzo, siendo evidentemente no un perfil de delantero, siendo un media punta, pero en una especie de 4-4-2, sobre todo cuando había que realizar ese ejercicio de presión. Así que me gusta que pongas encima de la mesa, insisto, el nombre de Dani Lorenzo, y yo creo que, por consecuencia, el jugador que a lo mejor en esta pretemporada está transmitiendo esa sensación de que va a ser el más perjudicado, luego habrá que ver si es así o no es así, porque ya el curso pasado demostró que él es un luchador, él es un trabajador, y yo creo que si empieza en el banquillo va a seguir currando y trabajando para intentar volver al 11. Quizás Julen Lobete, porque si en la media punta tú buscas a un futbolista que te dé más la pausa, como puede ser Dani Lorenzo, o incluso tú has hecho la mención de Chupete que jugase en una doble punta un poquito más atrasado que Adrián Niño, Lobete entendemos que cae a banda, y si en banda está bien la rubia, y si en banda está bien Joaquín, a lo mejor, insisto, el que se te queda en el banquillo es Lobete, que también te digo, David, a mí no me parece ningún drama, no porque Lobete no sea buen futbolista, sino porque tener un futbolista como Lobete en el banquillo, o que sea el futbolista que le pueda dar descanso a Joaquín o la rubia el día que no estén bien, o el día que tú tengas que rotar, me parece que es un gran jugador número 12 en un fútbol actual en el que tienes 5 cambios. Tener una plantilla única y exclusivamente de 11 jugadores, para mí sería un error. Y si tienes 14, 15 futbolistas válidos, creo que es una gran noticia. El pro de Lobete también es un poco lo de Joaquín Muñoz, ¿no? Yo creo que te puede jugar prácticamente en cualquier lado de la zona de Total. arriba, con lo cual cualquier lesión, momento de forma, contexto de partido incluso, en fin, yo creo que Lobete va a jugar muchísimos minutos seguro en el Málaga, más allá de ver qué tipo de extremo es el que falta por venir. Si viene un extremo que viene para ser titular, pues a lo mejor lo va a tener un poquito más complicado para ganarse el puesto. Pero bueno, si no, si van un poquito a la par, yo creo que Pellicer es un tipo que sabe aprovechar bien los momentos de forma y seguro que le va a dar minutos. Además, yo creo que son diferentes entre ellos, ¿no? No creo que vea a Lobete y a Joaquín Muñoz también tienen ciertas similitudes de que los dos son rápidos y juegan bien también entre líneas, pero creo que son jugadores distintos. Entonces, va a jugar un poquito con eso seguro Pellicer. Y también queríamos hablar un poquito de Carlos Dotor, ¿no? Porque sí que es verdad que es un tipo de futbolista que a lo mejor pasa un poquito más desapercibido por la posición del campo y que evidentemente todos los focos se centran en Adrián Niño de los nuevos porque los goles siempre visten más. Pero quería preguntarte un poquito cómo lo has visto a Carlos Dotor, porque sí que es verdad que lo que te comentabas tú antes de las alturas, creo que es un jugador que en el primer partido lo vimos muchísimo en la base, sobre todo, con balón, y que en este último partido sí que pues ha intercambiado un poquito más, pero que sí que creo que Pellicer lo asocia un poco más a la construcción del juego y a intentar jugar un poquito con él, también con Izan Merino, y ayudarle a sacar el balón también con Luismi cuando esté en ese pivote. De hecho, de momento, de lo que comentamos en el vídeo de fichaje de Carlos Dotor, basándonos sobre todo en su paso por el Real Madrid Castilla y lo poquito que pudimos ver de él en el Sporting, porque cuando mejor estaba terminó lesionándose. Lo único que hemos visto en Málaga, que ya conocíamos o que pudiésemos conocer, es esa conducción que tiene, que a mí sí que me parece que es muy buena, pero digo lo único que hemos visto porque pensábamos que íbamos a tener un jugador de cargarte área constantemente, de finalizar acciones, y no ha tenido de momento en estos 2 partidos de pretemporada muchas acciones que haya finalizado él. Eso no quiere decir que esté dejando malas sensaciones. De hecho, por ejemplo, en el partido contra el Antequera, el gol de David Larrubia, esa pase de Carlos Dotor. Yo a lo que voy es que quizá puede estar sorprendiendo un poquito más en ese rol de, oye, que está siendo Carlos Dotor el que se está encargando de en muchos momentos darle salida, darle construcción al Málaga desde campo propio,
Así que también te puede hacer eso. De momento, Sergio Pellicer considera que puede hacer eso. Y luego lo que sí que creo que hemos visto en Carlos Dotor es que es un jugador que físicamente yo creo que va a tener ese privilegio de poder saltar a zonas donde quizá Manu Molina no podía saltar, que no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que es diferente y es un jugador que te va a poder realizar movimientos que no podían hacer jugadores de la pasada temporada. Rafa me parece que también es un jugador que en ese aspecto físico tiene ese privilegio de poder saltar y ayudarte a que el equipo se plante con mayor facilidad en campo rival. Así que de momento a mí es lo que más me está gustando de Carlos Dotor. Las tres cosas que ha apuntado: la de la presión, la facilidad que tiene para saltar, la de cómo conduce en la pelota y avanza metros en conducción, y luego lo que me está sorprendiendo y a la vez me está gustando es que también tiene ese punto, ¿no?, de poder darte salida desde atrás y que está ayudando pues a Izan Merino principalmente en esa labor de darle construcción al juego de Málaga. Podríamos hablar también, hemos hablado de prácticamente todos los nuevos, un poquito menos de Neko Jauregui, porque desgraciadamente pues ha sufrido esa pequeña lesión que le va a fastidiar un poquito la pretemporada, que sí que es importante luego para la primera jornada. Siempre este tipo de jugadores que se lesionan luego tardan un poquito en entrar en dinámica y además en su caso creo que lo va a tener luego difícil porque tiene tanto a Chupete como a Adrián Niño además en muy buena forma. Pero esos 45 minutos, creo, si no recuerdo mal, contra la Antequera, a mí me gustaron. Creo que además ha sido prácticamente la única vez que hemos visto los dos delanteros que mencionábamos antes con el esquema de Pellicer. Y yo creo que es un tipo que sabe sacrificarse un poco por el otro, ¿no? Por el otro delantero. No lució tanto porque Adrián Niño pues, fue la gran estrella, ¿no?, en ese partido contra la Antequera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el golazo de Adrián Niño viene de un buen desmarque de Neko Jauregui que le crea el espacio perfectamente. Y yo creo que tiene muy claro, ¿no?, cuál es su movimiento y si le cae el balón bien, si no, que otro compañero lo aproveche. Y seguramente no tenga tantas virtudes o tantos registros como Chupete y Adrián Niño, pero creo que es un buen delantero de área, lo demostró ese día y más allá de que le entren o no los goles, yo creo que va a ser un delantero útil, que va a aprovechar los centros laterales y que el Málaga puede sacar mucho partido porque además tiene jugadores que entran muy bien de segunda línea y que pueden aprovechar pues esa incertidumbre que pueda crear un poco él. Lo que hemos dicho antes, David, que al final no puedes tener 11 titulares, o sea, puedes tener, sí, tienes que tener 11 titulares, mejor dicho, pero que no puedes poner a 12 o no puedes poner a 13. Entonces, entendemos que Eneco, quizá con este contratiempo que ha tenido, va a empezar en el banquillo. Por cierto, lo gafamos en Proyecto Malaguista, no estabas tú, ahí te puedes quitar el sermón, pero cuando le hice la pregunta a Javi Muñoz de quién consideraba él que iba a ser el delantero titular del Málaga sobre el papel, como le gusta decir a Javi, él decía: hombre, sobre el papel y a falta de que todavía queda un mes para que inicie la temporada, seguramente Neko Jauregui. Pues toma, el pobre Es muchacho muy de se Javi nos ha... esta, ¿eh? Muy de Javi esta. Se la apuntamos y se la recordaremos cuando Adrián Niño lleve 37 goles en enero. Se lo diremos. Pues eso, que Neko Jauregui yo creo que es un jugador que puede aportar lo que tú has dicho desde el banquillo. Y oye, que cuando comience la temporada, yo creo que es un jugador que también tiene virtud y que tiene cualidades para poder ser titular en más de un encuentro. Yo creo que en esa doble punta podría ser un perfil muy interesante siempre y cuando Sergio Pellicer la quiera apuntar. Eso sí, yo voy a ser un poquito vinagre, ¿vale, David? Hemos dicho muchas cosas buenas. No va a ser con el Neko Jauregui, ¿vale? Porque a lo mejor parece que vengo a soltar alguna vinagrada de Neko Jauregui. No, ya es cerrando o por cerrar el vídeo, con respecto a algo del Málaga, que realmente no me parece vinagre, porque todavía tienes mes por delante para realizar algún fichaje. El tema de los centrales. Yo contra el Almería, donde considero que más sufrió el Málaga, dentro de que creo que en casi todo momento lo tuvo bajo control, es cuando le atacaron al espacio. Hubo alguna que otra de Patrick Soco. Recuerdo una muy buena parada que hace Alfonso Herrero, donde Patrick Soco, que también es un portento, no te vas a encontrar todos los días con futbolistas tan rápido como Patrick Soco, es cierto, pero al final, para mí Alex Pastor yo sí que lo encasillo en la etiqueta de central rápido. Einar Galilea, dentro de que creo que, por ejemplo, es un central que anticipa muy bien, es un central que va muy bien al cuerpo a cuerpo, quizá le falta ese punto de velocidad, por lo que yo priorizaría en este mercado de fichajes, en la búsqueda del central, un futbolista que al espacio vaya bien, porque si el Málaga va a mantener esta idea de juego de lanzar tan alta la línea defensiva, de ser un equipo que juega con las líneas muy juntitas, de ser un equipo que presiona alto, pues te expones evidentemente a que en un balón en largo te puedan destrozar, y ahí tienes que tener futbolistas rápidos al espacio, que luego es cierto que Carlos Puga es un avión, que Dani Sánchez es un avión, que Murillo no me parece un futbolista tampoco lento ni mucho menos, pero bueno, que yo si pudiese priorizar en algo en esta búsqueda de mercado, priorizaría en un central rápido.
Estoy de acuerdo un poco contigo que evidentemente no es una parte negativa porque tampoco es que sufriese muchísimo el Málaga, pero si hay algo que destacar o que te deja esa cierta duda es el tema de los centrales. Creo que Alex Pastor le vi varias carreras con Soco. Creo que está algo lento de lo habitual, que es normal en pretemporada. O sea, no creo que Alex Pastor durante la temporada vaya a tener ese ritmo, porque hubo un par de sprints que creo que sí que le costó arrancar. Einar, pues yo creo que es un central pues al uso, ¿no? No creo que sea ni muy lento ni rápido. O sea, es un central entre comillas normal, ¿no? En ese aspecto. Evidentemente sus fortalezas son otras. Creo que en el área está mucho más cómodo. Pero sí que estoy de acuerdo un poco contigo en que hay que acertar en el central. Evidentemente, todavía que también le ha llegado de un extremo, salvo que haya alguna salida más y el Málaga se mueva más. Pero yo creo que, salvo que te aparezca alguna oportunidad increíble en el extremo, yo creo que el Málaga tiene que poner todo lo que tenga, o todo el hueco salarial que tenga disponible, sobre todo para el central. Creo que es primordial. Más allá de que luego durante la temporada, pues todos sabemos que Einar tiene rachas muy buenas y que va a ser difícil sacarlo del 11. Y que, bueno, Alex Pastor pues también puede tener sus picos durante la temporada, como lo vimos el año pasado. Y a Pellicer no le importa jugar, entre comillas, con tres centrales titulares durante mucha parte del año. Pero sí que creo que el Málaga necesita un perfil un poco más completo en todo, ¿no? Que sea rápido, que sea contundente, que pueda medianamente salir con el balón. Evidentemente no vas a fichar aquí el mejor central de la categoría, pero sí que hay que atinar un poquito con el perfil. Creo que Murillo, todos creemos que es un gran jugador de plantilla y que yo creo que lo veo mejor como lateral que como central o como lo vimos el año pasado. Eh, Luego veremos también cómo se adapta el equipo un poco al perfil de Carlos Púa, que el año pasado pues sí que ofensivamente te daba mucho, pero en transiciones el Málaga sufría mucho cuando perdía el balón. Y a partir de ahí hay que ver el tema de cómo se adapta un poquito a la defensa, porque la hemos visto poco. Lo comentaba yo antes, que son equipos que no están muy rodados y que quizás no te has medido un poco contra equipos que tengan más mecanismos arriba, que al final Almería pues también tiene gente nueva, pocos entrenamientos comparados con el Málaga, y que hasta que no te midas a un rival que tenga un poco el tono físico que tú y que también te pueda presionar arriba y ver la salida de balón un poco más arriba, pues no lo vas a saber a ciencia cierta. Esperemos que en esta pretemporada pues tengamos la oportunidad y que evidentemente Loren acierte con el fichaje del central, que yo creo que va a ser su último gran examen, ¿no? de este verano. Bueno, el siguiente partido es contra, antes he dicho el Al-Wakrab, es que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero todo el mundo sabe por dónde van los tiros. Pero, oye, lo que sí sabemos es que en ese equipo juega de delantero Raúl de Tomás. Raúl de Tomás lleva sin jugar al fútbol casi que un año, porque en el Rayo Vallecano entrenaba, pero jugaba poco. No sé si es o no el mejor examen para medir la defensa, pero bueno, que te vas a medir contra un tipo que hace, no sé, año y medio era internacional, 2 años era internacional con la selección española. Que insisto, habrá que ver cuál es el ritmo que lleva Raúl de Tomás, porque luego sí que es cierto que el Oxford, no sé ni en qué categoría está el Oxford de Inglaterra. ¿Estará en cuarta o quinta de Inglaterra? Mira, pero No yo lo creo sé. que tercera por lo menos, y no creo, será cuarta, ¿no? O algo así. Está Sí, sí, ya. en... Ah, no, en el Championship. Segunda inglesa. Ah, está en segunda. Ahora hace El 10 años, Oxford. supongo, no sé. Bueno, no sé. Yo estoy viendo que proyecto baladista de fútbol inglés poco. Eh, pues bueno, El próximo oye, día contactamos con la nada, media inglesa y que nos sí, hablen un sí. poquito del Oxford. No, pero yo creo que al final la prueba salva, más allá de estos dos amistosos que te van a ayudar, va a ser un poco el partido contra el Betis, ¿no? Que va a ser pocos días antes de debutar. Y aunque ninguno de los dos equipos se va a matar, porque todos sabemos cómo es la pretemporada y que nadie quiere lesiones, pues yo creo que ahí te vas a medir un poquito más contra, evidentemente, un equipo que en ataque te vas a someter bastante más que el Oxford y el Al-Wakraf, si lo sé Sí, decir. vamos. Y que No lo digo Antequera y yo. Almería, que bueno, que al final, pues eso, no dejan de ser equipos que no están tan rodados como el Málaga. Así que bueno, espero que a la gente le haya gustado. Estaba pidiendo demasiado en comentarios. No sabíamos muy bien si hacerlo antes o después del partido contra la Almería, el tercer amistoso que tiene próximamente el Málaga. Así que bueno, yo creo que después, a lo mejor cuando pasen otros dos partidos, podríamos hacer otro para ver cómo medimos un poquito al Málaga, también para que se pase Javi, ¿no? Que no quiere currar y no nos cuenta su versión. Y a ver también cómo suceden los acontecimientos con el Málaga, con esos dos fichajes pendientes, que yo creo que se van a alargar un poquito más en el verano porque tiene pinta
que el Málaga va a esperar a los últimos días. Y así que bueno, espero que os haya gustado, que lo pongáis en comentarios un poco vuestra nota al Málaga, quiénes son los jugadores que más os han gustado en esta pretemporada y próximamente nos vemos aquí en Proyecto Malaguista.